Bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas que va a llevar a cabo el anciano Parminder. I just ask that the translators please record the Zoom meeting on their end. And over to you, Elder Paminda, if you're ready. Okay, can you hear me now? Okay, can you hear me now? Yes, we can hear you. Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado a todos. Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, Santo Dios, we thank you for all that you have given to us, te agradecemos por todo lo que nos has dado. health and strength. Salud, fuerza, Holy God, both physically ropa, and mental, tanto física como but mentalmente, above all things, pero por sobre todas las cosas. help us to realize the great power of relationships. Ayúdanos a entender el gran poder de las relaciones. Help us to understand in a clearer fashion Ayúdanos a entenderlo de una manera más clara, the purpose of life, al propósito de la vida, the purpose of our creation. el propósito de nuestra creación. Not only to understand ourselves, to understand your greatness, Para que podamos entender tu grandeza, but in a deeper and broader sense, pero en un sentido más profundo y más amplio, to embrace and enjoy the relationships that you have given to us. para abrazar y disfrutar la relación que nos has dado para As nosotros. Jesus commanded us Como Jesús nos mandó when he spoke to his disciples, cuando habló a sus discípulos. he gave them a new commandment, Él les dio un nuevo mandamiento, a law that we have forgotten, una ley que nosotros hemos olvidado, one that embraces and encourages us to have relationships. una ley que nos anima a tener relaciones. Help us to this end, we pray in Jesus' name. Ayúdanos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. It's good to be back. Es bueno estar de vuelta. It's been a few weeks now. Han pasado algunas semanas. Still have questions coming in. Todavía tengo preguntas que llegan. So let's address some of them. Así que vamos a abordar algunas de ellas. So I'll try to post these if I'm able to onto the Zoom forum for the translators. Voy a tratar de postear esto en el foro de los traductores. Give me a moment. It's always working on multiple computers, so it's a bit En un daunting. momento. Okay, first question's coming up now. Ok, la primera pregunta está saliendo ahora. Second. Un segundo.
So the question is, Ok, la pregunta es, I'll read it. It's in several parts. I'll read all the English and then it can get translated. voy a leer todo el inglés y después lo pueden traducir. This is written, you'll see it's obvious, by a woman. Esto obviamente está escrito por una mujer. What happens after you get married and you find out your husband is bisexual but attracted more to men? What is the woman supposed to do? Or how does one work on a marriage where the husband has not been entirely honest? ¿Qué pasa después de casarte si descubrís que tu marido es bisexual, pero le atraen más los hombres? ¿Qué debe hacer la mujer? ¿O cómo se trabaja en un matrimonio en el que el marido no ha sido del todo sincero? So I'm hoping all the translators got all of that. Espero que los traductores hayan... So the question is in several parts. Así que la pregunta está en varias partes. The first point I want to make is that it's all directed about men. El primer punto que quiero hacer está dirigido a los hombres. Obviously, I think we can all accept and understand the fact that this is not just an issue that involves men. Obviamente creo que todos podemos entender el hecho de que esto no es un asunto que solo involucra a los hombres. A man could marry a bisexual woman Un hombre podría casarse con una mujer bisexual and be faced with all of the same issues. y enfrentar todos los mismos asuntos. This is obviously not a straightforward issue to deal with. And I'm hoping as time progresses, time moves on. Espero que a medida que el tiempo progresa, What I mean by that, as humanity develops, y lo que quiero decir con eso es a medida que la humanidad se this will desarrolla, not be so much of a problem and issue. esto no continuará siendo un asunto o un problema. On two fronts. En dos frentes. The first point is that people don't understand themselves. El primer punto es que las personas no se comprenden a sí mismas. There are people who are homosexual, lesbian, bisexual, or even transgender. Hay personas que son homosexuales, bisexuales, transgénero. They're part of the LGBTQ spectrum. Son parte del espectro de LGTB And they don't even realize it. y ni siquiera se dan cuenta. Sometimes they have to be educated to understand their own being. A veces necesitan ser educados para entenderse a sí mismos, entender su propio ser. Now that may sound strange to people who are heterosexual, but I don't think it really is that unusual. Puede sonar extraño para los que son heterosexuales, pero no creo que sea algo tan poco usual. The second reason why people may get into this issue La segunda razón por la que las personas pueden meterse en este tema, en este asunto, is not because they don't understand themselves, it's because they're trying to hide what they are. no es porque no se entienden a sí mismos, sino es porque están intentando esconder quiénes son. They find shame in being LGBTQ. Se avergüenzan de ser parte del grupo LGTBQ. And even today, there are many people who feel stigmatized by being part of that group of people.
Incluso hoy hay gente que se encuentra estigmatizada por ser parte de ese grupo. So someone who's even homosexual, if we talk about a man, could end up marrying a woman because of embarrassment or shame. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un hombre que es homosexual, puede terminar casándose con una mujer debido a la vergüenza. So I've given two simple examples of how this relationship difficulty, this marriage problem, can arise. Entonces, les he dado dos simples ejemplos de cómo este problema en un matrimonio podría surgir. The spouse who's bisexual may not even realize that until after marriage. El esposo que es bisexual tal vez pudo haber no dadose cuenta hasta después de Reason casarse. one. Esa es la razón uno. And then reason two, they try to pretend to be something that they're not because they want to hide what they are. So they pretend to be what they're not in order to hide what they are. Y la segunda razón es que pretenden no ser lo que son para esconderlo. So they pretend to be heterosexual because they want to hide that they're either bisexual or homosexual. Entonces pretenden ser heterosexuales para esconder el hecho de que son o bisexuales o homosexuales. And I want to suggest in the vast majority of those cases, those people are not being malicious. They feel pressured to make those types of decisions because of how they are viewed by society. Y quiero sugerir que en la gran mayoría de los casos esas personas no actúan de esa manera de manera maliciosa, sino que se sienten presionados por cómo los ve la sociedad. Now, the way the question is framed, it's framed in the perspective that the other spouse, who is heterosexual, is the victim in this relationship problem. Ahora, la manera en la que está planteada esta pregunta deja ver que como si la otra parte del matrimonio, la persona que es heterosexual, está siendo la víctima de esta I situación. want to suggest that if we want to use the terms victim and perpetrator, Quiero sugerir que si vamos a usar los términos de víctima y perpetrador, that whatever the two reasons why someone who's homosexual will marry someone of the opposite sex, que la razón por la que alguien que es homosexual se casaría con alguien del sexo opuesto, and the two reasons I gave is one, they don't know themselves, and the second reason is that they're scared to come out. yo les di dos razones para eso. Una es que no se dieron cuenta de quiénes son y la otra es que tienen miedo de darse a conocer como lo que son. And when it comes to the second reason, they try to persuade themselves that they can manage. Y cuando se trata de la segunda razón, ellos tratan de persuadirse a sí mismos de que lo pueden manejar. And when I say manage, what I mean is that they can live a heterosexual life. Y cuando digo que lo pueden manejar, me refiero a que piensan que pueden vivir una vida heterosexual. The problem is, sooner or later, many of those people find that they cannot cope. Y el problema es que tarde o temprano esas personas se dan cuenta de que no lo pueden So, manejar. as I said a few moments ago, if we were going to think with respect to victim and perpetrator, Entonces, como dije hace un momento atrás, si vamos a hablar de víctima y perpetrador, I want to suggest that there is no perpetrator in this situation, in this example. voy a sugerir que en este ejemplo no hay ningún perpetrador. I think it's very rare that someone would do something maliciously to hurt their partner. Creo que sería muy raro que alguien haga algo maliciosamente para herir a su pareja. So
whilst I understand the question is framed from the perspective of the heterosexual partner, Una vez que entendemos que la pregunta está planteada desde la perspectiva de la pareja heterosexual, and it's asked, they find out that their spouse is bisexual, and what are they supposed to do? y preguntan que se enteraron de que su esposo es homosexual y qué se supone que haga. And the question then goes on to say, the person who was homosexual or bisexual has lied, has been dishonest. Y lo que continúa en la pregunta es que la persona que es homosexual ha sido deshonesto, ha mentido. And I want to suggest that even if they were not entirely honest, the reason for that dishonesty must be taken into consideration. Y quiero sugerir que por más de que no hayan sido completamente honestos, la razón para esa deshonestidad es algo que deberíamos considerar. I think in the majority of cases, this is not done maliciously. En la mayoría de los casos creo que esto no es hecho de manera maliciosa. So the question is not so much what does the heterosexual partner do? What are they supposed to do? Entonces la pregunta no debería ser qué se supone que haga la pareja heterosexual. The question is what is this couple supposed to do because they are both in trouble? La pregunta es qué debería hacer esta pareja, porque ambos están en problemas. And I'm basing that upon the following premise, Y estoy basando eso sobre la siguiente premisa: that the homosexual or bisexual spouse has not maliciously entered into a relationship to cause harm or pain. que la pareja homosexual o bisexual no se metió en esa relación para causar daño What they were, o no sabía quién era, or they have been pressured by the culture in which they live to suppress their own sexuality, their own being. o está presionado por la cultura que vivimos que tiende a suprimir su sexualidad, su propio ser. And therefore, they're as much a victim as the heterosexual partner. Y por lo tanto es tan víctima como la pareja So, heterosexual. the couple supposed to do? How do they function once this thing comes out into the open? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esta pareja? ¿Cómo debería funcionar una vez que esto I think the está first sobre la thing mesa? I would suggest or I would say about that is that if they're going to think about it in the sense of blame, Creo que lo primero que quiero decir es que si ellos van a plantear este tema the desde heterosexual la partner culpa, is blaming the bisexual spouse, la pareja heterosexual está culpando a la pareja homosexual. that this is not going to be helpful. This is not the way to deal with this problem. Esto no va a ser útil, esto no va a ayudar a resolver el problema. Even if the bisexual spouse hadn't been honest about who they were, Incluso si la pareja homosexual no ha sido honesto con quien because I want to suggest, Yes. as I've already said, in the majority of cases, they're not doing this maliciously. porque como mencioné, en la mayoría de los casos ellos no hacen esto de manera maliciosa. I don't think there is any easy answer to say this is what a couple should do. No creo que haya una respuesta fácil para decir qué es lo que esta pareja It debería hacer. depends upon many things. Depende de muchas cosas. And I would venture to say that in the vast majority of cases, they should seek for counseling. Y me aventuraría a decir que en la gran mayoría de los casos ellos deberían buscar, deberían buscar terapia de pareja. If you're within the movement, Si estás en el your movimiento, first port of call, your first option would be someone in a position of responsibility that you have confidence and trust in. tu primera opción debería ser alguien
en una posición de liderazgo en quien tengas confianza. That would often be a Bible worker or an elder or someone in a ministerial position. Podría ser un anciano, un obrero bíblico o alguien que tenga alguna posición en el ministerio. Following that, En esa línea, I think in at least many of those situations, they would probably seek for professional counseling. creo que en muchas de esas situaciones deberían buscar ayuda profesional. It obviously then matters if you have family, which is children, Obviamente que importa el hecho de si es que tienen familia, es decir, your hijos, age, the relationship that you have with each other. tu edad, la relación que tienen entre sí. Although the questioner does not ask, Y aunque la pregunta no se hizo, and I don't want to read too much into the question, y no quiero sobreinterpretar la pregunta, I've received similar questions to this, although not the exact dynamic, he recibido algunas preguntas como estas, tal vez no con la misma dinámica, and this genre of questions relate to one issue. y estas preguntas se relacionan con un asunto: The terms and conditions for divorce. los términos y las condiciones para el divorcio. But it's more than that. Pero es más que We're eso. already on public record that divorce is just simply legal separation. Hemos dicho públicamente que el divorcio es simplemente una separación legal. Spoken about the rights and wrongs of divorce when it comes to the legality of this issue. Y he hablado de las cosas buenas y malas del divorcio cuando se trata en asuntos legales, de una manera legal. Now, I don't want to trivialize separation, divorce. Ahora, yo no quiero promover el divorcio, la separación, Many reasons. pero podrías divorciarte por muchas razones. You might choose to say several reasons because you might say there aren't that many. O podríamos ir por varias razones, But all of us porque no hay know, tantas. in the English they use this term, the elephant in the room. All of us know what the real question is. Pero todos sabemos cuál es la verdadera pregunta. En inglés decimos el elefante en It's la not whether or habitación. not you can divorce. No es si te podés divorciar o no. If we were a chorus, we'd all say it together now. Si fuéramos un coro, lo podríamos decir todos juntos ahora. The issue isn't divorce, it's about remarriage. El asunto no es el divorcio, es volverse a casar. That is the real crux of a question like this. Y nosotros sabemos que eso es el verdadero punto de una cuestión como esta, una pregunta como esta. I'm saying this genre of questions. It's not just about divorce, it's what you do afterwards. No digo específicamente de esta pregunta, pero de este género de preguntas, ¿qué es lo que hago después del divorcio? I just want to add one more thought. Quiero agregar un pensamiento más. In the English, they use a phrase, it says back in the day, in the En past. inglés hay una frase que dice en aquellos días, en el pasado, But back in the day means more than just the past. It has the idea of a way of thinking. pero esa frase no significa solo en el pasado, sino que tiene que ver con una manera de pensar. So I hope in your own language you have a similar concept. Espero que en sus idiomas tengan un concepto similar. The thought processes of society in the past were different. We would say back in the day. Cuando decimos esa frase, hacemos alusión a que en la sociedad las cosas solían ser diferentes. Like many of you, I have a conservative
conservative background. Y como muchos de ustedes, yo tengo un trasfondo conservador. And I was taught, imbibed with the following idea. Y yo fui educado con la siguiente idea. The world is wicked. El mundo es malvado, That's a given. eso dalo por sentado. But the church is supposed to be a pure and holy organization. Pero la iglesia se supone que sea una organización pura y santa. But we know it's not. Pero nosotros sabemos que no lo es. We, the conservatives. Nosotros los conservadores. And what one of the premier markers for knowing that Y uno de los principales marcadores para saber eso, I was taught, the church is in apostasy. es que la iglesia está en apostasía. Y la evidencia de eso es la siguiente. The divorce rates in Adventism are almost the same, if not the same, as the divorce rates in the world. Que el índice de divorcios dentro del adventismo es casi el mismo que en el mundo. Particularly in the West. Y particularmente en Because Occidente. from NAD or the Trans-European Division. That's the North American division and the European division. Porque las personas de la división norteamericana o la división europea, They're obviously disgusting liberals por supuesto que son liberales, because the divorce rates are so high. son liberales despreciables porque la tasa de divorcio es muy alta. South Americans or Africans, No como los sudamericanos y africanos santos, because their divorce rates are low in comparison. porque su tasa de divorcio son más bajas en comparación. We can say in India as well. Podríamos decir en India también. In our movement, we don't talk a lot about India, but India has got a large contingent of Adventists. Y perdí una partecita. So this is what I was taught, and I suspect you had the same education. Esto es lo que se me enseñó a mí y espero que ustedes tengan una educación similar. Today, for two reasons. First of all, this message of equality. Primero que nada, este mensaje de igualdad, Because of my personal connection to the problems of the problems people in relationships are having. y segundo, por los problemas que las personas están teniendo. I'm a minister, I'm a leader. Yo soy un ministro, soy un líder. So I have people in relationship problems asking me real life questions. Entonces tengo personas con problemas en sus relaciones que me hacen preguntas de la vida real. And one thing I've learned, and you all know this now, Y una cosa que yo he aprendido, y todos ustedes saben esto ahora, is the real level of abuse that goes on in marriage. es el nivel real de abuso que ocurre en los matrimonios. And the worst type of abuse is the subtle abuse. Y el peor tipo de abuso es el abuso sutil. It's not when a husband physically harms his wife, beats her up. No cuando el esposo golpea a su esposa. It's the long-term, systemic, low-grade abuse. Es el abuso crónico, People don't take seriously. sutil, que las personas no lo toman de manera So when I seria. say low grade, I don't mean unimportant. I mean it's not understood or noticed. Y cuando hablo de un abuso de bajo grado, no quiero decir que no sea importante, sino que las personas no se dan cuenta. Especially in this movement or Christians in general. Especialmente en este movimiento o entre los cristianos en general. So dangerous is because it has a code word, a cover word. La razón por la que es así es porque tiene una palabra, And we should all know what that word is. una palabra como que lo cubre, código. Y esa palabra es cabeza de familia.
So the only point I'm making here Así que el único punto que estoy haciendo ahora is that when we talk about divorce rates skyrocketing, es que cuando hablamos de que las tasas de divorcio están aumentando un montón, we have to be careful if we want to label that as a sign of apostasy. tenemos que evaluar si estamos seguros de tomar eso como un signo de apostasía. Because I think a more accurate perspective Porque yo creo que una perspectiva más is adecuada, one of liberation and freedom. una perspectiva más acertada, es una perspectiva de liberación. And I would venture to say the reason why people from South America or Africa tend to have lower divorce rates Y yo me aventuraría a decir que el porqué de que las personas en Sudamérica o en África tienen tasas más bajas de divorcio is because either culturally or legally women have less rights. es porque cultural o legalmente las mujeres en esos lugares tienen menos derechos And therefore they have less divorce y por lo tanto tienen menos divorcios, because they have less options. porque tienen menos opciones. So it's all okay to divorce, no problem. Entonces, está todo bien con los divorcios, no hay problema. And I want us to understand when I say that I'm not trivializing divorce and separation. Quiero que entiendan cuando digo eso, no estoy trivializando el divorcio o la separación. The problem or the pregnant question in here, the one that is waiting to be born, is can you remarry? La pregunta que está envuelta en todo esto es, ¿me puedo volver a casar? And as soon as you start talking about remarriage in a situation like this, Y tan pronto como empezás a hablar de volver a casarte en una situación como esta, where a couple have joined together and it wasn't the right decision to make. no era la decisión correcta para tomar. Perdí una parte. Once you start dealing with remarriage on this issue, you will then have to deal with remarriage on other issues. Ok, el tema es que cuando vos empezás a plantearte el tema de volverte a casar en una situación como esta, tenés que empezar a plantearte volverte a casar en otras situaciones. Ahora, en presentaciones anteriores I mentioned very briefly mencioné de manera muy breve that if you take humanity as 100%, que cuando tomás la humanidad como un 100%, what percentage is LGBTQ? ¿cuál porcentaje corresponde a LGBTQ? And we don't have an accurate number. Y no tenemos un número muy certero. But I suggested in that presentation, based upon research, it can be around 10%. Pero yo sugerí en esa presentación que basado en una investigación podría ser alrededor del 10%. I would venture to say it's probably higher, definitely not lower. Me aventuraría a decir que probablemente sea más alto, definitivamente no más bajo. So what I want to suggest is the following. Entonces lo que quiero sugerir es lo siguiente. If we have 10% of our members in this movement who are LGBTQ, Si en nuestro movimiento tendríamos un 10% de miembros que son I can LGBTQ, assure you that 10% have not come out. les puedo asegurar que hay un 10% que no ha salido del closet. 1% that have come out. Tal vez tengamos un 1% que lo ha hecho. And because most of the people in this movement are single, Y debido a que la mayoría de las personas en este movimiento está soltero, this situation, as we move forward, will not be such a big issue. esta situación a medida que avanzamos va a It's ser un not a asunto bigger grande. issue, it's people who are in existing relationships who
find themselves in this situation. Es un asunto de legado, se trata de personas que estaban en esta situación Our previamente y ahora biggest se encuentran. problem that we face in this movement is one of abuse. En realidad el problema más grande que tenemos en nuestro movimiento es el problema del abuso. And so the issue that confronts us Entonces el asunto que nos confronta is what are the grounds of remarriage? es cuáles son los términos para volver a casarse. Because if you go back to the book of Matthew and see what Jesus says on the subject, Porque si vas al libro de Mateo y ves qué es lo que dice Jesús al respecto, and then you read what Ellen White will tell you, y después lees qué es lo que Ellen White te dice, there are only two grounds for remarriage: solo hay dos términos para volver a casarte. death of your spouse. La muerte de tu esposo o esposa. Paul uses that parabolic model in Romans 6 and 7 to describe this. Pablo usa ese modelo de parábola en Romanos 6, 5 y 6 para describir. Parabolic language. Solo lo está usando en un lenguaje parabólico. So the first one is death and the second one is adultery. Entonces el primero es la muerte y el segundo es el adulterio. They're the only two options that you're going to be offered in the scriptures. En las escrituras estas son las únicas dos opciones que se te van a ofrecer. And there are some Christians who take an extreme position. Y hay algunos cristianos que toman una posición And say extrema even in cases of adultery, you still cannot remarry. y te dicen, incluso en casos de adulterio, no te podés volver a casar. I don't hold to that position. I do not believe it's scriptural. Yo no tomo esa posición, no creo que sea algo... But the question is, what do we do with the many situations where people are in abusive relationships? no creo que sea algo basado en la escritura. La pregunta es, ¿qué hacemos con las personas, con tantas personas que se encuentran en 'Cause that's relaciones the abusivas? majority of situations. Porque esa es la gran mayoría de las situaciones. And the situation in the question is in the minority. It doesn't happen very often. Y la situación de esta pregunta es una minoría que no sucede tan a menudo, Especially not within our movement. especialmente no dentro de nuestro movimiento. Okay, so I want to be frank and direct about this issue. Así que voy a ser franco y directo en relación con este asunto. As a movement, we have not come to a position Como movimiento no hemos llegado a una on how posición we will deal with the subject of remarriage sobre cómo vamos a lidiar con el tema de volver a casarse, outside of death and adultery. más allá de la muerte o el So adulterio. let me say that in simple language. Así que déjeme decir eso en un lenguaje simple. Questioner asks the following: La persona que preguntó lo siguiente: can I remarry, but my spouse has not committed adultery? We have divorced on other grounds. ¿me puedo volver a casar? Mi esposo no cometió adulterio, sino que nos divorciamos en otros términos. And the answer today is we have not come to a position on that matter yet. Y la respuesta es que no hemos llegado a una posición respecto a ese I asunto say todavía. yet because I have a hope that we will one day. Y digo todavía porque tengo esperanza de que algún día tengamos una posición al But respecto. we're not there yet. Pero no estamos ahí aún. So when the questioner says, what is the woman supposed to do? Así que cuando preguntan qué se supone que haga la mujer, I'm going to say, what is the spouse supposed to do? yo voy a decir qué se supone que el esposo haga. I think you have two simple options. Creo que tiene dos opciones muy simples. You divorce, O te divorcias or you try to make a marriage that works. o intentas lograr un matrimonio que funcione. Both of those options, I think the couple will need help with navigating their way through. En ambas opciones creo que la pareja va a necesitar ayuda para poder sobrellevar el asunto. The third part of the question said the husband wasn't honest.
La tercera parte de la pregunta decía que el esposo no fue honesto. I'm going to say most people who enter into a marriage who are not honest about their sexuality are not doing that maliciously. Y digo que la gran mayoría de las personas que entran en un matrimonio de estas características no lo hizo de una manera maliciosa. What I can't answer today, which is not being directly asked, Lo que puedo responder hoy, y que no fue preguntado directamente, what is the spouse supposed to do, comma, can they remarry? ¿qué es lo que se supone que haga el esposo? Coma, ¿pueden volver a ¿puede volver a casarse? I cannot give an answer. Mi respuesta a esa pregunta es no puedo dar una respuesta. That's going to require some further study and more enlightenment from God. Eso va a requerir más estudio y más luz de parte de Dios. So I hope that answers that question. Espero que eso responda a la pregunta. Next question. Siguiente pregunta. Okay, if you're a translator, you should have received the question. Ok, si sos traductor, seguramente ya recibiste la pregunta. Is it appropriate for women in this message to wear shorts and short sleeves or sleeveless tops in places around the world where summer is extremely hot? What is the appropriate clothing for women in this dispensation? Skirts are much cooler than long pants in the summer. ¿Es apropiado que las mujeres de este mensaje usen pantalones cortos o camisetas de manga corta o sin mangas en lugares del mundo donde el verano es muy caluroso? ¿Cuál es la ropa apropiada para las mujeres en esta dispensación? Las polleras son mucho más frescas que los pantalones largos en el verano. So again, there's multiple parts to this question. Hay muchas partes, So I want to broaden this slightly. así que quiero ampliar esto un poquito. Before I do that, I want to make an observation. Y antes de hacer eso quiero hacer una observación. As is normally done, questions like this seem to be targeted at women. Como normalmente sucede, preguntas como estas están dirigidas a las And mujeres. the reason for that is the objectification or sexualization of the female body. Y creo que la razón para eso es la objetivización de la figura femenina. Itself is a sexist perspective. Y eso en sí mismo es una perspectiva sexista, la cosificación. I want to broaden this, but it doesn't make a difference if we're dealing with a man or a woman. Y quiero ampliar esto para decir que no debería haber una diferencia si se trata de un hombre o de una mujer. And both to the questioner and those of you who are listening, you need to constantly evaluate yourself and your thinking so that you make these things not gender specific. Y tanto para el que preguntó como para los que están escuchando, quiero decirles que deberían evaluarse a sí mismos para no hacer de estas cosas algo que diferencie los géneros. I want to add one more thought. Quiero agregar un pensamiento más. There's a thought process, a thinking in society in general Hay un proceso de pensamiento, una idea en la sociedad en general, that men are more interested in the body of a woman than they are in her mind. de que los hombres están más interesados en el cuerpo de una mujer que en la mente But de women, la mujer. they'll put up with a lot of men's body shapes, but they really want they really are looking for a man who I would say is nice. They're more interested in his character than his body. Pero que las mujeres, cuando buscan un hombre, no están tan interesados en
cuerpo, sino más en el carácter. Now, I'm not suggesting that that is not true. Entonces, no quiero sugerir que eso no es In cierto. fact, I would say that it is true. De hecho, diría que sí es cierto. But there is truth and there is truth. Pero hay verdades y hay verdades. What we need to understand is why do men and women think this way? Why do they live this way? Lo que tenemos que entender es por qué hombres y mujeres piensan de esta manera, por qué viven de esta manera. So I'll use a cliche phrase from a well-known book. Entonces, voy a usar un cliché conocido de un libro muy In yours, conocido. in your own language, men No are sé from si tienen, Mars, women are from Venus. no sé si tienen esto en sus idiomas, pero los hombres son de Marte, las That mujeres son de explains Venus. we're different Y eso explica todo, somos diferentes. because books of this genre Porque they're libros de based este on one género premise: están construidos sobre una premisa. how humans are constructed from ground up. Cómo los humanos están construidos desde abajo, desde la base. Simply, their argument is the following: De una manera simple, el argumento es el siguiente. men are built differently to women. Los hombres están construidos de manera distinta que las mujeres. And when I say built differently, I mean at a genetic level. Y cuando digo construidos diferente, me refiero a un nivel genético. I'll say it in another way. This is not biologically correct. It's just a way of thinking. Lo voy a decir de otra manera, no es biológicamente correcto, sino otra manera de pensar. Men and women are two different species. Los hombres y las mujeres son dos especies It's not the diferentes, same. no son la misma especie. Sometimes people use the phrases or the words A veces las personas usan las palabras o las frases nature and nurture. eh, naturaleza versus entorno. Nature is how you're born. La naturaleza es cómo Nurture naciste is how you're educated. y el entorno, la crianza es cómo Ellen fuiste White educado. uses those two terms, but she uses different words. Ellen White usa esos dos términos, pero usa distintas palabras. Inherited and cultivated tendencies. Tendencias heredadas o cultivadas. Inherited nature. Lo heredado es la naturaleza. We're two different species from two different planets. Somos dos especies distintas de dos planetas distintos. Cultivated nurture. Lo cultivado es la crianza. When we're on Earth, men and women go to different schools. En la Tierra, los hombres y las mujeres van a distintas escuelas. Pueden estar en la misma sala, The same teacher. pueden tener el mismo maestro o maestra, You can guarantee this. pero podés garantizar That teacher will educate them differently based purely upon their perspective of gender, male and female. podés garantizar que el maestro los va a educar diferente, basado en su perspectiva de género, masculino o femenino. So I want to say the following. Entonces voy a decir lo siguiente. Women get just as sexually aroused by a man's body as a man does by a woman's body. La mujer se siente tan atraída por el cuerpo de un hombre como el hombre por el cuerpo de una mujer. Men love women's minds more than their bodies as much as women do. Los hombres aman más la mente de las mujeres tanto como las mujeres aman más la mente en los hombres. There are many derogatory terms about women. Hay muchos términos derogativos respecto a la mujer. And all of these cliches feed into this model that men like bodies and women like minds, and it's not true. Y todos estos clichés alimentan esta idea de que a los hombres les gustan los cuerpos y a las mujeres les gustan las mentes. This is not nature at work, this is nurture at work.
Esto no es la naturaleza haciendo su trabajo, es la crianza As a haciendo su man, trabajo. you're taught Como un hombre se te enseña as long as she's got a good body, you can put up with her bad character. que mientras tenga un buen cuerpo, vos podés lidiar con su mal carácter, con su mal carácter. And women are trained in the opposite way. Y las mujeres se las entrena de la manera opuesta. As long as he takes care of you and he's kind, doesn't matter if you're not attracted to his physical presence. Si él es amable con vos y cuidadoso, no importa tanto si no te sentís atraído a su figura física. So that is why so many of us in this movement Eso es por lo que tantos de nosotros en este on movimiento, the subject of dress, cuando hablamos sobre el asunto del vestido, it's almost always 99% of the time focused upon women's dress. el 99% de las veces está enfocado en el vestido de las mujeres, Because it'd be wicked to show your armpits as a woman, porque sería malvado si sos una mujer mostrar tus axilas, but as a man, it's cool. pero si sos un hombre es algo que está bueno. And there's no problem in men wearing shorts. No hay problema que los hombres usen shorts, But if a woman did that, pero si una mujer lo hace, Dios no lo permita. so separate to the rights and wrongs of how someone dresses, Entonces, aparte de qué está bien y qué está mal a la hora de vestirse, for me, what's more important para mí lo que es más importante is not just to be intellectually fair, es ser intelectualmente honestos, justos, to be intellectually balanced, ser intelectualmente balanceados, but to actually get to a place where you really believe that that is true. y por sobre todo llegar a un lugar donde realmente creas que eso es What cierto. good for a man is good for a woman, and whatever is bad for a woman is bad for a man. Lo que sea bueno para un hombre tiene que ser bueno para una mujer, y lo que sea malo para un hombre tiene que I ser would malo para la argue mujer. that the vast majority of you just give this lip service. Me aventuraría a decir que la gran mayoría de ustedes solamente lo practican esto de la boca para afuera. Lip service means you don't really believe it, but you'll just accept it or you'll just follow the rules because you're forced to. Esto significa que en realidad no lo crees, pero tú solamente lo vas a aceptar para seguir las reglas, So porque te ves forzado a hacerlo. I would think what's more important Entonces yo voy a decir que lo que es más we importante examine ourselves es que nos examinemos a nosotros mismos and see what we think, how we think about clothing the human form. y que veamos y que pensemos cómo va a ser la vestimenta en relación a la forma humana. And the more we can get to the place where we don't make this gender specific, Y mientras más cerca lleguemos de hacer de este asunto algo que no sea específico del género, the better off all of us will be in our conclusions. mejor vamos a hacer respecto a Because nuestras that's what we're conclusiones. Ese es el punto The question número to uno. remember is asking, can women wear revealing clothes? La pregunta es si, la pregunta era si las mujeres pueden usar ropas reveladoras. Now, when I get questions, I don't speak to the questioner, so I don't know exactly what's going on in their mind. Cuando yo recibo las preguntas, no le respondo a la persona que preguntó, así que no sé exactamente qué pasa por la mente de esa persona. So I have to make some assumptions. Así que tengo que hacer algunas asunciones. So I'm just going to divert slightly from the direction in which I want to head. Entonces me voy a alejar un poquito de So la the dirección a la que question íbamos, says skirts are much cooler than wearing trousers in the summer. porque la última parte de la pregunta decía que las polleras son más frescas que usar pantalones en verano.
So I have to guess what that statement or question is talking about. Entonces tengo que asumir a qué se refiere esa declaración. So this is my guess. Entonces esto es lo que supongo. There are people in the movement who have come to the position, come to the thinking Hay personas en el movimiento que han llegado a la posición o a la idea that we are forcing women to wear trousers exclusively. de que nosotros estamos forzando a las mujeres a usar pantalones de manera exclusiva. And that, in my mind, in my thinking, is not true. Y eso en mi mente no es correcto. 2 years ago, we wanted to make a statement, Hace 2 años atrás nosotros queríamos hacer una declaración a parabolic parabólica, a statement about equality, una declaración respecto a la igualdad, which is the spiritual. que es lo espiritual. And the way you make a statement about the spiritual is by doing something that's the physical. Y la manera en la que haces una declaración espiritual es diciendo algo sobre lo físico, haciendo algo en relación a lo físico, algo parabólico. And in this context, the parabolic literal was that women should be wearing trousers. Y en este contexto, lo parabólico literal es que las mujeres deberían usar pantalones. But we have to remember it's a parable. Pero debemos recordar que es una parábola. It doesn't mean that women have to exclusively wear trousers. No significa que las mujeres tengan que usar pantalones exclusivamente. It does mean the following. Sí significa lo If you're siguiente. scared to wear trousers on the Sabbath, Si going tenés to miedo, church, si tenés miedo de usar pantalones un sábado yendo a la iglesia, because you're scared what people will think, or particularly you're scared what God would think, porque tenés miedo de lo que las personas vayan a pensar, o particularmente tenés miedo de lo que Dios vaya a you know what pensar, your duty is. Wear ya sabes, trousers. ya sabes cuál es tu deber, usar pantalones. But if you feel more comfortable in Pero a skirt, generally speaking, si te sentís más cómoda en una pollera, hablando and in this generalmente, example, it's about hot weather, y en este ejemplo es respecto al clima cálido, I presume this is a woman, and she's stating as a fact, skirts are cooler than trousers. asumo que esta es una mujer y que está estableciendo como un hecho de que las faldas son más frescas que los pantalones. It's fine to wear skirts. Está bien que usen polleras. My understanding is we don't have a policy to say women have to wear trousers exclusively. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos una política de que las mujeres tengan que usar pantalones de manera exclusiva. Okay, so that's just a side point I wanted to pick up on. Entonces eso era solo un punto al margen que quería mencionar. We have currently 26 vows. Actualmente nosotros tenemos 26 votos. We all know that that's a human document and it's subject to change. Sabemos que ese es un documento humano y que está sujeto a If I'm cambios. correct in my memory, 4 of those vows deal with deal with the subject of reforms. Si recuerdo bien, 4 de esos 26 votos lidian con asuntos de las reformas, Some time ago, I think it's Y algún probably tiempo a year atrás, ago, tal vez más o menos un año atrás, I made a statement that surprised and shocked people. yo hice una declaración que choqueó y sorprendió a algunas I do that all personas. the time. Hago eso todo el tiempo. But it was about these 4 reform vows. Pero era respecto a estos 4 votos de The reformas. statement that I made was the following: Y la declaración que yo hice fue la siguiente. that we have to start understanding reforms as good advice and not law. Tenemos que empezar a entender las reformas como un buen consejo y no como una ley. If you don't do that, you come to very awkward and
in my opinion, ridiculous conclusions. Si no lo haces de esa manera, vas a llegar a conclusiones incómodas y hasta ridículas. Anything today that's new, and neither am I trying to say it in any stronger language than I've said in the past. No estoy diciendo algo ahora que sea nuevo o en un lenguaje más It's fuerte not que lo dije en el new, pasado. it's not said in a stronger way. No es algo nuevo y no está dicho de una manera más fuerte. When you go to the Old Testament Cuando vas al Antiguo Testamento, compared to the New Testament, comparado con el Nuevo Testamento, the reason why there is a difference, la razón por la que hay una diferencia, one reason, not the una only razón, one, no la única razón, pero una razón, is that the church looks different. es que la iglesia se In ve the Old diferente. Testament, God is trying to create a nation state. En el Antiguo Testamento, Dios está intentando formar un estado, una nación. The church is a country, to put it simply. Por ponerlo de manera simple, la iglesia es un país, una nación. Part of the church because your parents were part of the church, you're born into it. Sos parte de la iglesia porque tus padres son parte de la iglesia, naciste en ella. You don't even have a choice. Ni siquiera tenés opción. The legal decision has been made for you. La decisión legal ya fue hecha por vos. If you were born in France, Si naciste en Francia, you can't choose to be an American. no podés elegir ser americano And vice versa. y viceversa. That's what the Old Testament model of church looks like. Así es como luce el modelo de iglesia del Antiguo The Testamento. New Testament is different. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento es diferente. I'm not saying Paul says this directly, Yo no digo que Pablo diga esto de manera directa, but we'll go back to Romans 6 and 7. pero si vamos a Romanos 6 y 7, Say, now we're dealing with believers' baptism. no, se cortó un poquito. Hablando del bautismo del creyente. Let me see if I can find something. Cuando Pablo habla en Romanos 6 y 7, habla sobre el bautismo, lidia con el bautismo de los creyentes. Okay, so in the New Testament, in order to join the church, you have to believe. Entonces, en el Nuevo Testamento, para poder unirte a la iglesia necesitas It's not creer. automatic, you're not born into it. No es automático. No es que naces en la iglesia. If you went into a King James Bible Si estarías en la Biblia and you King type James in two words, he and believeth, y tipeas dos palabras, él y creer, you go to the New Testament, you will find example after example. y vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar ejemplo tras ejemplo. There's only those who believe that are saved. Y vas a ver que son únicamente los que creen, los que son salvos. Jesus, in order to be part of the kingdom. Tenés que creer en Jesús para ser parte del reino. The Old Testament church membership doesn't look that way. La membresía del Antiguo Testamento no se ve de esa misma manera. So why am I making that point? Entonces, ¿por qué estoy diciendo ese punto? Because in a nation state model, Porque en un modelo de nación estatal, you have to treat people differently than you do in a voluntary organization such as the New Testament church model. tenés que tratar distinto a las personas que en una organización voluntaria como lo es la del Nuevo So Testamento. we're moving this example along now, refining Entonces, it, entonces estamos refinando este asunto, we're refining it, lo estamos refinando. and now we're saying in the Old Testament
Testament state church model that you're forced to do things. En el Antiguo Testamento, el modelo de iglesia y Estado es un modelo en el que estás In the New forzado Testament, you're not a forced hacer to do cosas. anything. Y en el Nuevo Testamento no estás forzado a hacer nada. You don't see in the New Testament where they start talking about you have to give tithes. No vas a ver en el Nuevo Testamento donde digan estás obligado a dar diezmos. I'm not saying we're not required to give tithes. That's not the point I'm making. Y no digo que no se requiera que demos diezmos, no es ese el punto que estoy haciendo. In the nation state model, En un modelo de nación estatal, things that are good advice las cosas que son are buen made public consejo policy. se hacen como políticas públicas. In the New Testament, you don't have the right to do that. Pero en el Nuevo Testamento no tenés derecho a hacer eso. You being the church leader. Y cuando digo no tenés The derecho, church me leader refiero does not al, make al public líder de la policy iglesia. any longer. Los líderes de la iglesia ya no hacen políticas públicas más, no lo hacen más. Because that's the remit of the government. Porque eso le toca al gobierno. So the problem is the following. Entonces el problema es el siguiente. Virtually all the information, all the verses that we have on reforms Virtualmente todos los versos que tenemos en relación a la reforma are all based upon Old Testament models. están basados en modelos del Antiguo Testamento. And if you read literally, Y si lees de manera literal, you will see that they're written as though they're laws. vas a ver que están escritos como si fueran leyes. And they're not laws. Y no son leyes. Give an example. Les voy a dar un ejemplo. Is it against the law in today in a certain country Hoy en algún país es contra la ley to drink fluoridated water, water that has fluoride added to it? Is it a law? es, es, es contra la ley tomar bebidas fluoradas. So I'm hoping we all know what fluoridation is. Espero que todos sepan qué es eso. It's a chemical that they put in the water to help your teeth. Ok, es un químico que se pone en el líquido para Is it the ayudar a law tus to dientes. drink that water? Es una ley tomar No, ese because you go agua. to the supermarket and buy spring water. No, porque cuando vas al supermercado Is it a compras law to put agua fluoride mineral. in the water? Es una ley poner flúor en el agua. Yes, it is. Sí es. Why? ¿Pero por qué? Why did they turn something that's good advice into public policy, which means they turn it into a law? ¿Por qué ellos tomaron algo que era un buen consejo y lo transformaron en una política pública, en una ley? Because you and I, ourselves, because we're ignorant, because we're lazy, the government will take care of us. Porque vos y yo somos holgazanes y no nos vamos a cuidar a nosotros mismos, entonces el gobierno nos va a This cuidar isn't por a study nosotros. upon the science of fluoridation. That's another story. Este no es un estudio sobre la fluoración, What I'm pointing ese es out otro is estudio. that they have taken good advice and turned it into public policy. Lo que estoy diciendo es que ellos tomaron un buen consejo y lo transformaron en una política pública, en una norma política. And that's what they did in the Old Testament. Y eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. And because it's written in a way that is a life and death issue, Y debido a que está escrito de una manera que lo hace un asunto de vida o muerte, that's how we read it today. así es como lo leemos hoy. We want to call it a thus saith the Lord. Nosotros lo llamaríamos un así dice el Señor. Damage that I cause starts happening
Y el daño que yo causo comienza cuando digo that it's not law, it never was law, it's always been good advice, and it's good advice today. no es una ley, nunca fue una ley, era un buen consejo y hoy es un buen consejo también. You're going to argue, perhaps, that if it says it's law in the Old Testament and it therefore is law. Y vos podés argumentar que si era una ley en el Antiguo Testamento, entonces ahora es una ley también. And there, you and I just disagree. Y entonces vamos a estar en I'm desacuerdo. saying we need to think through these issues. Digo que tenemos que pensar bien estos And my asuntos. answer is that God is turning good advice into public policy. Y mi respuesta es que Dios está transformando buen consejo en políticas públicas. And the reason why this is so important is because of where it leads you to. Y la razón por la que esto es tan importante es porque te va a llevar a algún lugar. And this is where it gets really difficult about how to take good advice and turn it into a baptismal vow. Y acá es donde se torna difícil tomar un buen consejo y transformarlo en un voto bautismal. All of this is related to the question, I assure you. Todo esto está relacionado a la pregunta, se los aseguro. Can women go sleeveless? ¿Pueden las mujeres usar remeras sin manga? I want to try to answer this in a broad manner. Estoy tratando de responder esto de una manera más amplia. So, this is all about taking good advice and managing that. Se trata de tomar un buen consejo y manejar esa información. And how we, I'm going to say, in the Renaissance, in an enlightened age, have to address these issues. Y como nosotros en la época de la iluminación tenemos que abordar estos asuntos. Courage and re-education. Y eso toma coraje y reeducación. It also takes, I think, some deep thought. Y también toma pensamientos profundos, el hecho de pensar de manera And the profunda. problem is, once I start challenging preconceived ideas, Y el problema es que cuando comienzo a desafiar ideas preconcebidas, I'm either labeled as a heretic se me etiqueta como un hereje or as a liberal, a left-wing liberal, o como un liberal de la izquierda, or apostate. un apóstata. Elder Perminder lets you do anything you want to. El anciano Parminder te deja hacer lo que vos quieras. And in my defense, I want to say that that is just absolutely not true. Y en mi defensa quiero decir que eso es absolutamente I'm giving no one verdad. to do anything. Yo no le di permiso a nadie para hacer nada. So I want to say to the questioner, Entonces quiero decirle a la persona que preguntó, do what you want. haz lo que quieras. On any of those four vows, those four reform vows, do what you want. Respecto a esos 4 votos relacionados con reforma, haz lo que quieras. Because they're not law, they're good advice. Porque no son ley, son buen consejo. So I don't want to do exclusively on clothing. I just want to talk to you about this at a general level. Entonces no quiero hablar exclusivamente de la vestimenta, quiero hablar más en un nivel general. People may think this is my favorite subject, but it's not. Las personas pueden pensar que este es mi tema favorito, pero no lo es. When I mean favorite, I mean what I'm going to talk about. Cuando digo favorito es de lo que me gusta hablar. Eggs. Now, Huevos. ask yourself the question. Hacete la pregunta. You're a parent. Sos And un your padre child is malnourished. y tu hijo está That malnutrido. can happen in a first world country or a third world country. Y eso puede pasar en un país del primer mundo o no del tercer mundo. Is it a law that you can't give them eggs? ¿Es una ley que no podés darle huevos? I'm going to say, simplistically speaking, Alan White is
black and white, clear on this issue. She says no eggs. Yo voy a decir que Ellen White es muy clara, es algo blanco y negro para ella en sus escritos, But y then ella va a your decir child, huevos no. Pero ahí está tu the Bible hijo, says you should be as God to your children. y la Biblia dice que deberías ser como Dios para tus hijos. Will you poison your child by giving them eggs? ¿Vas a envenenar a tus hijos al darles Is huevos? that how you would view eggs? ¿Es así como ves el tema de los huevos? You would not. No, You no lo know vas a you hacer. will not. Sabés que no lo vas a hacer. But the same person Pero la misma persona think that God will kill you, destroy you eternally for eating an egg. piensa que Dios te va a destruir eternamente por comer un huevo. Now, don't get me wrong. Entonces, no me malentiendan. I'm not a psychologist, I'm not a scientist, and I'm not a nutritionist. No soy psicólogo, no soy científico, no soy nutricionista. I'm a nothingist. Soy un But what nadista. I do know Pero lo que sí sé, is that even one egg a week, que incluso que un huevo a la semana, just one innocent little egg solo un huevo inocente por a semana, week, is enough to cause verifiable and traceable damage to the human body. es suficiente para causar un daño reconocible en el cuerpo humano. One egg a week, you begin to have markers in your body which identify that you're now in a diseased state. Un huevo por semana va a generar marcadores en tu cuerpo que te van a señalar que estás en un estado enfermo. They're just not good for you. Simplemente no son buenos para That's vos. why I don't eat them. Esa es la razón por la que yo no los como. But I'm not at the place that I think God will destroy me eternally for eating something. Pero yo no estoy en un punto en el que pienso que Dios va a destruirme eternamente por comer alguna cosa. I believe that God says, "Do you want some good advice? Eat good food." Yo creo que Dios dice, ¿querés un buen consejo? Come buena If comida. you want to talk about consequences, there's enough pain about eating eggs in this mortal life. It doesn't extend into the immortal life. No entendí bien la idea. Que o sea, el daño de comer huevo en esta vida mortal no se expande a la vida inmortal. I would argue when you go through the list of reforms, Voy a argumentar, cuando vas a la lista these de are all reformas, good advice. son todos buenos consejos. And for me, Y para mí, when God gives me some advice, cuando Dios me da un buen consejo, I don't take it lightly. yo no lo tomo de manera liviana. I don't tremble when he says, "This is law." Oh, but don't worry because this is just good advice. Yo no tiemblo cuando Él me dice, esto es ley, y tampoco digo, no te I preocupes don't, cuando I Él don't dice, esto es tremble buen consejo. and just be casual about the advice. No es que yo no tiemblo frente a la ley y soy casual frente al For me, buen I consejo. treat both with respect. Yo trato a ambos con respeto. The reason why I'm saying this is important Y la razón por la que digo que esto es importante is because whether it comes to where you live, what you eat, or how you dress, porque cuando se trata de dónde vivís, qué comés, cómo te vestís, or how you spend your time, o cómo gastás tu tiempo, all of these things must be understood in a context. todas estas cosas tienen que ser entendidas en un I don't know contexto. about you, Yo no sé vos, but I don't believe a person will lose eternal life if they ate a mouse. yo no creo que las personas vayan a perder su vida eterna si se comen un That's how the ratón, Bible in the Old Testament portrays it. pero así es como lo pone el Antiguo Testamento, como lo plantea el Antiguo Testamento. When it comes to what we will wear, Cuando se trata, cuando hablamos de qué es lo que vamos a usar, male or female,
ya sea que sea masculino o femenino. I think we need to understand this not at the level of sin and punishment and eternal death, Creo que no deberíamos entender esto al nivel de pecado, castigo y muerte eterna. I think what's more important is that we understand these things as good advice. Creo que es más importante que entendamos estas cosas como un buen consejo. And once you start looking at these problems in that way, Y cuando empezás a ver estos problemas de esa manera, what they do not do is trivialize them. lo que no haces es What they trivializarlos, do is that they recognize that these are issues of mortality, not immortality. sino que reconoces que estos son asuntos de mortalidad, no de inmortalidad. There are physiological reasons about how we should dress. Hay razones fisiológicas para definir Summer or cómo winter, nos vamos a vestir, ya sea verano o sociological invierno. reasons about how we should dress. Hay razones sociales para definir cómo nos vamos a vestir. If I'm attracted to somebody, whether Si I'm yo, heterosexual or homosexual, si yo estoy atraído hacia alguien, ya sea homosexual o there's heterosexual, parts of their body that attract me, cuando yo vea partes del cuerpo de esa otra persona que me atraen, it becomes interesting. se vuelve I don't want to interesante. put a negative spin on that. No quería ponerlo de manera negativa. So if someone wants to wear revealing clothing, Así que si alguien quiere usar ropa reveladora, either because they want to dress sensually or because they're hot, ya sea porque quieren vestirse sensualmente o porque tienen rather calor, than me being the judge or the person who says yes or no, en vez de yo ser el juez o ser la persona que dice sí o no, I'm saying learn the rules, understand the reasons, and make your own decisions. yo digo, aprende las reglas, eh, entender la situación y toma tus propias What's the decisiones. appropriate clothing for women in this dispensation? La pregunta decía, ¿cuál es la ropa adecuada para las mujeres en esta dispensación? The question is, what's the appropriate clothing for men in this dispensation? You can go to the La Spirit of pregunta Prophecy. debería ser, So, ¿cuál es la ropa apropiada para hombres en esta ground dispensación? rules. Si vamos al espíritu de profecía vas a Some of them encontrar are unas fine. reglas It's fundamentales, advisory advice. It's not un 21st consejo, century advice. pero es un consejo del siglo XIX, no del siglo XXI. It's the 19th century perspective, a view about how to relate to inspiration, which is different to ours. Se me cortó un poco el audio, es una perspectiva del siglo So XIX. to ask what is appropriate, what is an appropriate way to dress, ¿Cuál es una manera apropiada de vestirse? I would say with Yo modesty. diría, con modestia. And if someone says, well, tell me what modesty looks like, Y entonces alguien me va a decir, decime cómo se supone que sea la modestia, I cómo will se ve la say modestia. it's not for me to make that decision. Y yo voy a decir que no me corresponde a mí hacer esa It's for decisión, tomar esa everyone decisión. to consider for themselves what they think is appropriate Y para que cada uno de ustedes considere qué piensa que es apropiado, based upon the situation, based upon the weather, based upon who they're interacting with. basado en la situación, basado en el clima, basado con quién está interactuando. So I don't want to dictate some standard about how short your sleeve should be. Entonces no quiero dictaminar un estándar de cuán cortas deberían ser las mangas, Whether it's okay to see someone's armpit or part of their chest. sobre si está bien que se vea la axila de alguien o parte del pecho, How short the skirt should be. o cuán corta debería ser la pollera. Paul says in the book of Romans, I think chapter 5, Pablo dice en Romanos, creo que en el capítulo 5, the time has come when you ought to
be teachers, Ha llegado el tiempo en que ustedes deberían ser maestros, not being students having to be taught again that which you should already know. no estudiantes a quienes se le debe enseñar de nuevo lo que ya saben. I would suggest Yo voy a sugerir that before you make any radical decisions about how you're going to dress, que antes de que tomes una decisión radical respecto a cómo te vas a vestir, you should contemplate and meditate upon these issues. deberías contemplar y meditar en estos asuntos. And having done that, Y habiendo hecho eso, then wear what you will. pensá qué es lo que vas a hacer. I don't think these are salvational issues in the way that people have made them to be in the past. No creo que sean asuntos de salvación como las personas lo han, lo han convertido en el pasado. For me, that doesn't make them any less important. Pero para mí no lo hacen menos importante. It just gives them their proper place in our lives. Solo les da un lugar apropiado en nuestras vidas. The first and great commandment, El primer y gran mandamiento, depending which quote you're going to use, depende qué cita vayas a usar, is to love your neighbor as yourself. es amar a tu prójimo como a vos The new mismo. commandment. El nuevo mandamiento. Jesus doesn't talk about dressing immodestly. Jesús no habla sobre vestirse de manera But when inmodesta, you start thinking about loving your neighbor pero cuando pensás en amar a tu prójimo as yourself, como a ti mismo, the golden rule perhaps you might identify it as, la regla de oro, tal vez lo I identifiques así, think the way we dress should be managed with that mindset. creo que la manera en la que que nos vestimos deberíamos It manejarlo should be con esa of mentalidad. people around us that should dictate how we eat and what we wear and how we behave. Debería ser el amor por las personas a nuestro alrededor lo que dictamine cómo vamos a vestirnos, cómo vamos a comer, cómo vamos a comportar. Everything you do is like a ripple. It rolls out and affects people, and when it touches them, it reflects back upon you. Todo lo que hacemos es como, eh, no sé bien, como algo que tiene un efecto expansivo y después vuelve hacia vos. So I've answered that question as best as I can. Entonces he respondido estas preguntas lo mejor que pude. So I don't know how much time I've got left, No sé cuánto tiempo me queda, but I'll start with a short one until I get direction. pero creo que voy a empezar con una pregunta corta hasta que alguien me diga qué hacer. Let me post this one. Déjenme compartir esta. I'm going to read. Okay, so this is a short question, and I've got some longer ones, which I'll do next week. So this is my final question. Esta es mi última pregunta. The modern marriage ceremony contains sexism and paganism. For example, the father walks the bride down the aisle, gives her away. The bride wears a white dress, a ring, wears a veil to show submission. The bride says she will obey the husband in the vows, but often not the other way around. Now, we believe in equality. How important is it to change these customs, and what do we do instead? La ceremonia matrimonial moderna contiene sexismo y paganismo, es decir, el padre acompaña a la novia al altar, la novia lleva un vestido blanco, un anillo, un velo para mostrar sumisión,
La novia dice que obedecerá al marido en los votos, pero no al revés. Ahora que creemos en la igualdad, ¿qué importancia tiene eh, cambiar estas costumbres y qué deberíamos hacer en lugar de eso? So I agree with the questioner, Entonces, estoy de acuerdo con quien pregunta, the original premise that they have. con la premisa original que tiene. There are things contained in the conventional, normal, I call it Christian marriage ceremony, Hay algunas cosas contenidas en la ceremonia matrimonial that are convencional de los sexist cristianos and pagan in origin. que tienen un origen sexista o pagano. So I agree with that. Yo estoy de acuerdo con eso. The questioner gives examples. El que pregunta da algunos The ejemplos. father owns the bride. El padre posee a la She novia, is his possession. ella es su posesión, So he takes her, drags her down the aisle, así que él la toma, la arrastra por and el then pasillo, gives her to her husband, another man. entonces se la da a su marido, a otro hombre. The woman is going to be wearing a white dress La mujer va a estar usando un vestido blanco, because if she's not a virgin, all hell will break loose. porque si ella no es virgen, el infierno se va a desatar. And if her husband found out, he'd give her back to the dad. Y si el esposo se llega a enterar, se la va a devolver al padre. That's an Old Testament law, by the way. Y eso es una ley del Antiguo Testamento, de So hecho. that's what all about this purity and these white dresses he's going to wear. Entonces, todo esto se trata sobre la pureza y el vestido blanco And que then va a there's the usar. ring. Y después está el anillo. And people have varying opinions on the rings. Las personas tienen variadas opiniones sobre los anillos. But I think there are, I know one or two people in the movement who have researched it and done some good studies, or have good material on the origins of where the rings come from. Hay un par de personas en el movimiento que han hecho estudios bastante interesantes sobre cuál es el origen de los anillos de boda. Now I know many evangelical conservative Christians criticize Muslim women. Yo sé que muchos evangélicos conservadores de derecha critican a las mujeres musulmanas. Why? ¿Por qué? The Muslim women only do what the Christian women are doing, but they do it every day. Las mujeres musulmanas hacen lo que una mujer conservadora hace, únicamente que lo hacen todos los días. To go down this sexist model, at least that seems more principled to me. Para mí, si vas a ir con un principio sexista, tienen mucho más They're gonna principios las wear mujeres to show musulmanas. submission. Ellas van a usar un velo para mostrar sumisión, So no one else can look upon her except her husband. así nadie más puede verlas, excepto su esposo. Muslims do that every day. Los musulmanes hacen eso todos los Let's días. say Christians who do the same thing criticize them. Y los cristianos que hacen lo mismo, los critican. Then it comes to the vows. Después llegamos a los The votos. questioner has pointed out the women are supposed to obey and the men don't have to obey. Y ahí, como lo plantea la persona que pregunta, la mujer tiene que obedecer y el hombre no tiene que hacer nada. So how important is it to change these things? Entonces, ¿cuán importante es cambiar estas cosas? I think it's vital. Yo creo que es vital. People who will argue that because they know better, the symbols don't mean anything to them or they mean something different. Hay personas que piensan que porque ya la tienen clara, los símbolos no significan nada para ellos o significan algo I distinto. think it's all too easy to
fantasize all of these issues away. Yo pienso que es muy fácil fantasear con todos estos asuntos. And the reason why I think it's wrong Y la razón por la que is yo you don't pienso que understand está how mal human being is constructed. es porque no entendés cómo está Let's construido be un ser specific. humano. Seamos claros, If you agree with me, si es que estás de acuerdo conmigo. and many people don't, Y muchas personas no están de acuerdo conmigo. the great test La gran is prueba the last 6 commandments, not the first 4. son los últimos 6 mandamientos, no los primeros 4. And Adventists will just not accept that Y los adventistas simplemente no van a aceptar eso, because they're going to make the great test the Sabbath. porque ellos quieren que el gran test, la gran So prueba the sea el great test is sábado. not the Sabbath, it's about how we treat human beings. Y yo digo que la gran prueba no es el sábado, sino cómo tratamos a los seres humanos. Another thing people disagree with, Otra cosa con la que las personas no están de acuerdo. all developed by using parabolic methodology, Todo desarrollado utilizando metodología de parábolas. 1 John 4:20. Primera de Juan 4:20. Put your hand up, all you liars. Because you all claim to love God and you treat your fellow members like they're dirt. Levanten la mano, mentirosos, porque todos ustedes dicen amar a Dios mientras tratan a sus prójimos como si fueran This is happening today on this very suciedad, Sabbath. basura. Esto está pasando There are people in this movement who claim to be in this movement, en este movimiento, este mismo sábado. Hay personas que dicen ser parte de este movimiento, who just left the movement, o peor, hay personas que acaban de dejar este movimiento, and the salir de only este reason they movimiento. leave, Y la única razón por la que se han ido, according to their testimony, de acuerdo a su testimonio, is because they're Christians and we're not. es porque ellos son cristianos y nosotros no. And what is a common thread amongst all of these people Y una is misma they idea hate you en todas estas personas es que ellos están felices de for odiarte God. en el nombre de Dios. And John says you're a Y Juan liar. dice, sos un mentiroso. And I agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. The reason why this is important La razón por la que esto es importante is recurring theme. Anything that's important that comes from God is always a recurring theme. volví a perder una parte. Is if you want to know about God, Si querés saber sobre Dios, you don't go to the label that's given in the scriptures called the Father. no vas a la etiqueta dada en las Escrituras, el Padre, llamada el We know Padre. he's not a father. Sabemos que no es nuestro Padre. We go to Jesus the Son. We know he's not a son. Nosotros vamos a Jesús, el Hijo. Sabemos que no es un hijo. Why? ¿Por qué? In the book Christ Object Lessons, the introductory chapters, it tells you why. En el libro Palabras de vida del Gran Maestro, él te dice por qué. Jesus answers it himself. Jesús mismo lo responde. Judas, not Iscariot, Judas, no Judas Iscariote, show us the Father. dice, muéstranos al Padre. And Jesus has a head palm. Y Jesús se da con la palma en la What are you cabeza talking about? y dice, ¿de qué estás hablando? If you've seen me, you've seen Si the me has Father. visto a mí, has visto a Dios. That was the whole point of me coming. Ese era todo el punto de que yo venga. After 3 years, they don't even know why Jesus is there. Después de 3 años ellos ni siquiera saben por qué Jesús está ahí. And we in the 21st century, 2,000 Yeah. years later, are in the same mess. Y nosotros, en el siglo XXI, 2000 años después, estamos en el mismo lío. We don't understand how parabolic teaching works, what it means. No entendemos cómo funciona la enseñanza parabólica, no entendemos qué significa. We are given customs, traditions, because we live in a physical world. Se nos han dado costumbres y tradiciones porque vivimos en un mundo físico. And therefore, what we do, our customs, our practices, are
welfare and well-being. Y por lo tanto todo lo que hacemos, todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, son importantes para nuestro bienestar. Too simplistic to say, oh, now we've got a 21st century version of this thing. Es muy simplista decir tenemos una versión del siglo XXI de tal o cual cosa. Or in the 21st century, it means something different. O que en el siglo XXI significa algo distinto. I don't think it's that easy to just push these things aside. Yo no pienso que sea tan fácil simplemente So, coming back to the question, alejar estas cosas, estas cuestiones. I think Entonces, volviendo a la pregunta, creo que es importante conduct and think about these customs and practices. cómo nos conducimos y cómo vemos estas costumbres, estas prácticas. And you might try and put a good face, a good spin on some of these things. Tal vez quieras cambiar la cara, darle un tinte bueno a algunas de estas cosas. The father loves his daughter. He's so proud of her. He wants to take her down the aisle and show her off to everybody, and he's really happy about it. El padre está muy orgulloso de su hija, él la ama, la quiere acompañar por el pasillo y mostrarles a todos cuán feliz está. The bride wants to look her best, and besides, everybody wears white wedding dresses. What's the big deal about that? Y la novia quiere verse linda y además todos usan vestidos blancos y anillos de boda, entonces ¿cuál es el problema con eso? From my observation, Desde mi punto de vista, often these wedding dresses sexualize the woman's body. They muchas deliberately veces, do that. muchas veces los vestidos blancos de novias están diseñados para sexualizar el cuerpo de la mujer. Most men in the 21st century just buy a regular suit. La mayoría de los hombres en el siglo XXI simplemente se compran un traje común. No sexualization of their body going on. No hay una sexualización de su cuerpo. All through this ceremony, it's just wrong. Todo de esta ceremonia está mal. En muchos niveles la ceremonia está So mal. would answer to the questioner, is it important to change these customs? I think yes. We should seriously consider what we're doing. Entonces, respecto a la pregunta, ¿deberíamos cambiar estas costumbres? Yo respondo que sí, debemos seriamente considerar estos asuntos. Y la pregunta también decía, ¿qué hacemos en vez de eso? Or if you want to get No married, se casen. O si quieren casarse, think what you're doing. That's piensen the en lo point, que están haciendo. not the law. Ese sería mi consejo. Sería mi consejo, no la ley. Make better choices. Hagan mejores elecciones. Marriage is an important event, an important waymark. El matrimonio es un evento importante, es un Rather hito than worrying importante. about the food and how many people you're going to invite, they're important, but they're not so important. A quiénes vas a invitar y qué comida va a haber, eso es importante, The pero no es whole tan importante. etiquetry about the event should be carefully thought through. Debería estar bien pensado cada parte del evento. In a traditional marriage, every part of that has been carefully crafted to make a statement. En un matrimonio tradicional, cada parte, cada detalle está pensado para tener un significado. That you may not be aware of them. Tal vez no te des cuenta de esos. If you're considering getting married or you're in the process of it, Si estás considerando casarte o estás en el proceso de casarte, make it your business to know what these things mean. involúcrate en saber qué significan estas cosas. Spend time researching these issues Dedica tiempo a investigar estos asuntos and based upon your own study and maybe advice from people you have confidence in, y basado en tu propio estudio y tal vez en el consejo de personas de confianza, choose a better path. elijan un mejor camino. I'll say one more point and then we'll close. Voy a decir un punto más y vamos a cerrar. Most of you who
ready to be married or are considering marriage, La mayoría de ustedes que están en una relación por casarse o or considerando are looking for a casarse partner, o buscando una pareja, if your parents are not in the movement, si tus padres no están en el movimiento, if they don't have the same views as you, entonces no tienen la misma I'm visión que pretty vos. sure that you didn't have an arranged marriage. Estoy bastante seguro que no tenés un matrimonio arreglado. The partner that you chose or you found was your own decision. La pareja que elegiste o que encontraste fue tu propia decisión. And your family, your parents had to put up with that. Y tu familia, tus padres tienen que aceptar eso. And that's right, that's good. Y eso está bien, Because you don't trust their judgment in finding you a spouse because they don't see things the same way. porque no confiaste en el juicio de ellos para elegir una pareja, porque ellos no ven las cosas de la misma manera que vos. If that is you, Si ese es tu why caso, do you worry so much about what your parents or family think about the wedding ceremony? entonces, si ese es tu caso, ¿por qué te preocupa tanto qué es lo que va a pensar tus padres o tu familia respecto a la ceremonia? If you found your partner based upon principle, not policy, Si buscaste a tu pareja basados en principios, no en you're normas, marrying a woman not because your mother's happy with her, but because you are happy with her, te estás casando con una mujer no porque tu madre está feliz con ella, sino porque vos estás feliz con ella. then follow through properly. Y entonces hacelo de manera adecuada, de Comes manera to the apropiada. ceremony, the whole Con wedding day, respecto a la ceremonia, todo el día del casamiento, don't consult with your parents who don't see things the same way. no consultes con tus padres que no ven las cosas de la misma manera. Just in the same way you didn't consult them in finding your partner. De la misma manera en la que no les consultaste en buscar a tu pareja. It's far better to follow principle than make people happy. Y es mucho mejor seguir principios que intentar hacer feliz a las When personas. making them happy is actually something that's wrong. Y más cuando hacerlos felices es algo que está Make your father happy, errado. walk you down the aisle, even though you know it's wrong. Como por ejemplo, hacer feliz a tu papá que te acompañe incluso sabiendo que eso está mal. Making your mother or your sisters or your friends happy because they want you to wear a white dress. Haciendo feliz a tu madre, a todas tus amigas, sabiendo que ellas quieren que uses un vestido blanco. I would suggest when the question says what can we do instead, it would be to stand up for what's right. Cuando la pregunta decía, ¿qué deberíamos hacer en vez de eso? Yo quiero decir que te Okay, posiciones we're all done. del lado de lo que es correcto. I hope I've been able to answer your questions. Espero que haber podido responder las preguntas. And Lord willing, we'll meet up in a fortnight. It's 2 weeks. Y si Dios quiere, nos vamos a volver a ver en 2 semanas. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness and watch care. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y tu cuidado. Guide us in our relationships. Guíanos en nuestras relaciones. Help us to become intelligent to our own being. Ayúdanos a ser inteligentes And may we hold sobre on to nosotros your mismos true methods of study. y que vamos a aferrarnos a los verdaderos métodos de estudio. We thank you for parabolic teaching, Te agradecemos por la enseñanza de parábolas, William Miller's rules. por las reglas de Miller. These things keep us safe, Estas cosas nos mantienen a keep salvo, us balanced, nos mantienen balanceados and they help us to do that which is right, y nos ayudan a hacer lo que es correcto, whether it's advice or law. sea consejo o sea In ley. Jesus' name, amen. Oro en el nombre de Jesús. Amén.